Sede de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, en Avenida Belgrano Sur 555. A las 19:30 se va a dictar una conferencia sobre 3 generaciones de escultores de Santiago del Estero. Estamos hablando de Rafael Delgado Castro, de Roberto Delgado y de Roberto Tutti Delgado. La charla va a estar a cargo del profesor Roberto Eberle Vidal, quien está en comunicación con nosotros. Roberto, un placer saludarte. Walter Díaz te saluda aquí por Panorama. Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Muchísimas gracias por la difusión de este evento cultural. Bueno, para nosotros es un placer poder volver a hablar contigo. Recién te recordaba que una vez hicimos un programa especial con la familia Delgado, cuando teníamos nuestro programa de televisión en Canal 7, Pago Donde Nací, también como este, y realmente ahí mostramos imágenes y nos gustaría que nos ilustres un poquito sobre la charla que vas a dictar mañana. Y bueno, la charla se va a referir a la obra de estos 3 escultores que hubo en la provincia, abuelo, padre e hijo, es decir, Rafael Delgado Castro, Roberto Delgado, muy conocido con su apodo El Pibe, bien, y Roberto Rafael Delgado hijo, más conocido como Tutti. Claro. Vamos a hacer referencia a las características de las obras de cada uno, a las técnicas que emplearon. Dentro de las características vamos a tratar de identificar semejanzas y diferencias, y una cosita muy importante, tratar de hacer mención al contexto social, económico, político, cultural, en medio del cual se realizó la obra de cada uno de estos escultores, ¿no? Claro. Puesto que siempre el contexto social influye claramente en el quehacer individual. Bien. Profesor, me gustaría que nos ilustres un poquito más contándole a la gente las obras que hay en Santiago del Estero, que ha hecho todos estos integrantes de la familia Delgado, a modo de ilustrarnos también un poquito, porque nosotros, si bien circulamos por la ciudad y vamos viendo bellezas de esculturas que hay, muchas son de la familia Delgado. Así es. Bueno, si tenemos que empezar por don Rafael Delgado, quizás la obra de arte público más conocida es La Fuente del Cacuy, ¿no? Claro. Que está en el Parque Aguirre, sí. Pero también hay muchos frentes de casas que fueron realizadas por este hombre, inclusive panteones del cementerio, ¿no? Uno muy conocido es el panteón de la familia Verdaguer, en el cual hay una figura muy hermosa, esculpida en mármol de Carrara por don Rafael, y después en la dirección de turismo, sí. Que antes era la Sociedad Española, sí. Ahí hay un frente en el cual hay 3 figuras masculinas, atlantes, como sosteniendo un balcón. Bien. Todo eso también es obra de don Rafael Delgado Castro, ¿no? Por otro lado, si pensamos en el caso de Roberto, su hijo, quizás fue el autor más prolífico de los 3, y ahí sí tenemos muchas, ¿no? Por ejemplo, el monumento a Hipólito Yrigoyen, que está cerca de los tribunales, sí. El monumento a Aguirre, que está en el Parque Aguirre, el Cristo Redentor, todos esos trabajos de arte público, ¿no? Al igual que otras figuras que muchas veces la gente las ve dentro de organizaciones particulares o bien de organismos estatales. Me refiero, por ejemplo, a la imagen del hachero que estaba en el Liberal, sí. O el hachero en su otra versión en el Banco Nación, o la figura del cartero en el Correo, ¿no? Todas ellas realizadas por Roberto Delgado, además de la mayoría de los bustos mediante los cuales se homenajea a personalidades destacadas de Santiago del Estero, que están en muchas plazas de nuestro espacio público, claro, ¿no? Sí. Si vamos al caso, también fue autor Roberto Delgado del mural del Consejo Profesional de Ingeniería, que está cerca del Hospital Independencia, ¿no? En fin, la obra de Roberto Delgado fue prolífica, ¿no? Claro. Fue prolífica. Sí, sí, sí. Y en tercer lugar, en el caso de Tutti, nieto de don Rafael, hijo de don Roberto, tenemos el monumento al maestro en la plaza del Maestro, sí.
tenemos el monumento al básquet en conmemoración a aquel histórico triunfo del seleccionado santiagueño en 1968. Bien. Tenemos el monumento a Juan Domingo Perón, que se encuentra en la autopista, ¿no? De tal manera que desde 1913, en que llega don Rafael Delgado a nuestra ciudad, hasta el año 2010, en que fallece Tutti, tenemos cerca de un siglo de trabajo artístico cuyos frutos están entre nosotros en nuestra ciudad. Bien. Don Rafael Delgado, aquel hombre que vino de España, ¿vino primero a Córdoba y luego se enamoró de Santiago del Estero o algo así parecido a la historia? Sí, efectivamente, tal como usted dice. Lo que yo le escuché decir a Tutti es que él en realidad primero se va a Cuba, bien, buscando a un hermano que se había ido ahí en la guerra de Estados Unidos contra Cuba, sí. Y luego estando en Cuba, le llegan noticias del centenario de la Argentina, 1910, centenario de la Revolución de Mayo, claro, y de todo digamos, cómo estaba la Argentina de esa época, que iba a demandar muchas obras en conmemoración de la Revolución de 1810 y después, claro, de la Declaración de la Independencia. Entonces, sí, como que era un contexto muy favorable para el trabajo para el cual él estaba preparado. Se imagina usted, él era escultor, pero además tenía conocimientos de arquitectura. Claro. Entonces, él llega a nuestro país, motivado por eso, se dirige a Córdoba, una ciudad con el mismo nombre que la suya. Él, claro, nació en la Córdoba de Andalucía, de España, ¿no? Tutti me sabía contar que su casa, su domicilio era en la calle Aceitunas 50 de la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí. Y llega a Santiago del Estero para construir una casa de fin de semana, que en ese entonces les llamaban chalet, ¿no? Sí. Para un doctor Cáceres, que sería la casa que hoy en día pertenece a un doctor Milet, que está en la Belgrano Sur, más o menos a 2 cuadras antes de llegar a la calle Suárez o Juncal, 2 o 3 cuadras, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que motiva la llegada de don Rafael a Santiago. Hay una anécdota que cuando se trasladaba de Córdoba a Santiago, vio el cielo de Santiago, por alguna razón lo impresionó, le encantó el cielo de Santiago, que según testimonio de Tutti, él siempre lo veía más abovedado que el de España y que otros cielos, ¿no? Sí, sí. Y entonces directamente se encantó con eso y dijo, bueno, me quedo, ¿no? Y ahí se quedó en Santiago. Además, en el Santiago de ese momento había muchísimo trabajo para él, ¿no? Se imaginan, había familias adineradas que le encomendaron panteones, edificaciones en las cuales obviamente él ponía también su arte, ¿no? Claro, totalmente. Ya, además me imagino en esas épocas donde el transporte, si se quiere, era escaso, movilizar las piezas, ¿no? Claro, hay, por ejemplo, en el taller de Delgado se conserva, creo que hay una filmación, ¿no? Sí. Y si no, hay fotografías de la filmación cuando están transportando un bloque de mármol desde la estación de ferrocarril, lo que era el Fórum, lo que ahora es el Fórum, ¿no? El centro de convenciones, hasta la Independencia 368, que era la casa que compró don Rafael. Claro. Y la verdad que es admirable el vehículo que hicieron, que confeccionaron para transportar ese bloque, en el cual tallaron ese ángel que está en el panteón de la familia Verdaguer. Claro. Sí, desde luego, el transporte era bueno, igual lo resolvían, nada más que con artefactos que probablemente requerían más trabajo que lo de ahora, ¿no? Había que ingeniárselas para hacer ese trabajo también. Sí, así es. Bueno, de todo esto va a ser la conferencia, profesor, mañana. Sí, ahí en la Casa Castro. Bien. Agradezco a mi amigo Juan Payares, que él fue el autor de la iniciativa. Yo recibí la invitación de él. Muy bien. Y bueno, trataremos de que salga lo mejor posible
y la gente que se dio un tiempito para ir, cuanto más pregunte, Claro. más curiosa sea y Claro. más diálogo haya, mejor. Mucho mejor, porque Mejor. además vos me decías una cosa muy importante, sabés que te hicimos las notas, cuando uno va sabiendo un poco más de la historia, más se interesa por nuestra historia, y Santiago del Estero, al ser madre de ciudades, tiene mucha historia, y quizás mucha gente que transita diariamente no sabe que enfrente quizás tenga una de las esculturas de los Delgado. Así es, Walter, y muchas veces no se conoce por ahí todo el esfuerzo que lleva la elaboración de Claro. esos trabajos, ¿no? Claro. Fíjese que hace poquito he podido arreglar una estatua hecha por don Rafael Delgado, que estaba en la Escuela Industrial de la Banda, una estatua Sí, de yeso, sí. y que fue usada para hacer una fundición en bronce, que probablemente sea la fundición artística en bronce de mayor tamaño que se ha hecho en la provincia. Mirá. Y se la hizo en la escuela de la banda, ¿no? En Mirá. nuestra escuela técnica número 2, cuando Sí. era Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Sí, 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 sí. Y que la copia de bronce está en el cementerio La Piedad, ¿no? Mirá. Y bueno, mucha gente la verdad que no conocía ese detalle, Claro. por qué esa escultura de yeso estaba ahí en nuestra escuela. Claro. Hace poquito, y esto me vas a sacar vos de una duda, creo que me contaste esto, cuando uno ingresa al Colegio San José, a la mano derecha se encuentra con un mural inmenso. ¿Esto lo hizo Tuti Delgado? Sí. Ah, bien. Él es el autor, si bien es cierto, varias personas ayudamos, Sí. ¿no? Lo ayudamos a él, pero él fue el autor de la iniciativa, del diseño principal, y bueno, lo acompañamos quienes integramos en ese momento la Cámara de Arte La Guardilla, ¿no? Claro, bien. Se trabajó con albañiles, le digo una cosa, Walter, que por ahí no es conocida, pero fue un trabajo totalmente gratuito de Mirá. parte de la Cámara de Arte de La Guardilla, de parte de Tuti. Claro. A quien sí se les pagó, el colegio le pagó fue a los albañiles, Claro. ¿no? A los 5 albañiles, 4 o 5 albañiles, el señor Guzmán y sus ayudantes que trabajaron en esa obra, ¿no? Claro. Y en ese mural se relata la obra de la Orden Misericordista aquí en Santiago del Estero, ¿no? Así que sí, efectivamente, Tuti Delgado es el autor de ese mural. Bueno, vamos a reiterar la invitación, profesor, si me permites. Mañana jueves 3 de abril en Casa Castro, Avenida Belgrano Sur 555, sede de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santiago del Estero, 19:30, conferencia sobre 3 generaciones de escultores en Santiago del Estero. Vamos a estar hablando de Rafael Delgado Castro, Roberto Delgado y Roberto Tuti Delgado. Va a estar a cargo del profesor Roberto Eberle Vidal, con quien hemos tenido el placer de poder hablar. Profesor, agradecerte nuevamente la gentileza que has tenido de atendernos y por supuesto quedamos a tu entera disposición y felicitaciones por resaltar todos los días la obra de los Delgado. Bueno, muchísimas gracias, Walter, a usted, a Radio Panorama, a toda aquella persona que difunde y apuesta por nuestra cultura. Bueno, mando gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias, que tengas un buen día. El profesor Igualmente. Roberto, muchas Hasta gracias, luego. hasta luego. El profesor Roberto Eberle Vidal. Yo voy a reiterar la invitación porque es algo como para ir a escuchar, interiorizarnos y aprender. La cita es mañana, jueves 3 de abril, en Casa Castro, Avenida Belgrano Sur 555, pegado al Banco Santiago del Estero, 19:30, conferencia sobre 3 generaciones de escultores en Santiago del Estero. Rafael Delgado Castro, Roberto Delgado y Roberto Tuti Delgado, a cargo del profesor Roberto Eberle Vidal. Ustedes lo acaban de escuchar, la cantidad de obras que hay de los Delgado en Santiago del Estero para seguir redescubriendo. Ya se fueron con el tiempo, tu retreta sin tus tropas ya no está. ¿En qué vueltas de tu plaza, libertad? Lustra el mundo, te dibuja para olvidar. Mi avenida Belgrano, sombras y pájaros le robaron, y la sequía donde niño fui a jugar
villaditas y mucho más. Y los corzos de ese tiempo